un filósofo eh, importante, sin duda. Normalmente el curso dura 19 clases, nosotros nos quedamos en la clase 13. Eh, y bueno, las condiciones en las que estamos así es, ¿no? No podemos dar más, ¿no? Entonces, eh, Nietzsche, Friedrich Nietzsche, vamos a poner acá, Friedrich Nietzsche, ¿sí? Friedrich Nietzsche, nace en 1844 y va a morir en 1900. ¿Sí? Aquí ya tenemos más o menos el cambio que va a existir entre el siglo, todavía siglo XIX y siglo XX. ¿Sí? Perdón. Nosotros ya estamos en el siglo XXI, o sea, ya todavía faltaban más autores que ver, no los vamos a ver, por supuesto, pero voy a dejar un material, un libro, todas las lecciones que nosotros vimos es un libro. Entonces el libro se los voy a enviar completo por medio de WhatsApp y también voy a enviar otro libro de mi autoría sobre ética para que también si algún momento quieren echarle un ojo a la ética, ahí lo van a encontrar. Son textos para que ustedes puedan entender un poco más, ¿no? Eh, entonces nada más llegamos hasta la muerte de Nietzsche en el 1900 y todo el siglo XX y la parte del siglo XXI no la vimos, no nos dio tiempo, ¿no? Ni modo. Entonces, este autor es fundamental eh, para entender la filosofía contemporánea, la filosofía que todavía hoy estamos viviendo, ¿no? De su vida podemos hablar muchas cosas, ¿no? Él muere con esquizofrenia, la esquizofrenia es la locura, ¿no? Y va a plantear, a ver, les cuento la historia, hay varias películas que ustedes pueden ver, una de ellas viene una recomendación también ahí en las lecturas siempre hay una recomendación, hasta abajo, si ustedes la leen, siempre dice ahí una recomendación. Hay una película que hace poco salió que se llama El día en que Nietzsche murió. Incluso lo pueden encontrar en YouTube, ¿no? Hay otras de documentales de Nietzsche donde ya podemos ver con cámaras quién era, cómo era eh, este personaje. Hay algunos, los últimos días de Nietzsche en Turín, me parece que se llama un documental en el cual muestra las imágenes de Nietzsche ya en el hospital psiquiátrico, ¿no? Ya en la locura total. ¿Qué pasa con él? Bueno, de muy joven, cuando está estudiando, empieza a dar clases en la universidad y escribe una tesis de licenciatura, de investigación, que se llama El origen de la tragedia. Esta tesis la pone eh, en la academia, digamos, con los profesores de la universidad y se empieza a romper la academia, es decir, la academia empieza a tomar bandos a partir de esta tesis de que escribe Nietzsche. Eh, desde muy joven tenía una brillantez para plantear las cosas, ¿no? Eh, Más tarde ya siendo una persona pues ya adulta, ya digamos ya dando clases en la universidad, conoce a una persona que entra a su salón de clases, ¿no? Salomé. Eh, Salomé es muy particular porque ella tenía amigos, pero no cualquier amigo, pues, ¿no? Tenía amigos, le gustaba tener amigos inteligentes, coleccionaba cerebros, era una mujer que le gustaba coleccionar a la gente más brillante. Dentro de sus amigos está Sigmund Freud, ¿no? El padre del psicoanálisis. Eh, Está también dentro de sus amigos Rilke, un poeta alemán importantísimo, ¿no? Y por supuesto Nietzsche, ¿no? Este profesor que se encuentra en la universidad y que en algún momento le invita a pasar un verano juntos, solos, ¿no? Que se fueran ahí a, a pasear, a vagabundear. En ese viaje, imaginemos qué pasó en ese viaje y qué no pasó, ¿no? En ese viaje Nietzsche le declara que quiere casarse con ella y ella le dice que no, que él solamente lo quiere como un amigo
que tiene una charla muy interesante, ¿no? Con quien puede platicar. De regreso de ese viaje, Nietzsche empieza ya a desarrollar, se mete en una depresión muy profunda, por supuesto, y después empieza ya a ser más aguda la enfermedad de la esquizofrenia, ¿no? Entonces, Salomé, por supuesto, es una mujer sumamente inteligente, muy atractiva, por supuesto, también por esa inteligencia y por otras cosas, y esta es la historia, digamos, detrás de, y después de esa ruptura, se encierra en un cuarto y empieza a escribir Así habló Zaratustra. El Así habló Zaratustra se habla de que es un libro, por supuesto, lo pueden encontrar en cualquier lado, ¿no? Es un libro en el cual ya se plantea o se cree que en esta época ya tiene, ya está dentro de los primeros signos de la esquizofrenia. Ahorita vamos a explicar parte de ese libro, también habría que leerlo, ¿no? Bueno, hasta ahí, ¿no? Un poco el contexto de la Alemania de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Eh, en algún momento, dentro de esta historia, Nietzsche, ya cuando le detectan la enfermedad o cuando se lo llevan al psiquiátrico, en Turín, me parece que es en Turín, en un hotel abre las cortinas que dan a la plaza y totalmente desnudo empieza a gritar, soy el anticristo, ¿no? Yo soy el anticristo. Y ya se dan cuenta de que la esquizofrenia ha llegado más lejos, ¿no? Y en otra ocasión, no me acuerdo en qué cumpleaños, también está hospedado en un hotel y se encuentra, se tropieza, se cae con un caballo, choca con un caballo y cuando se levanta empieza a platicar con él. Y después de estar platicando, bueno, se desmaya y se lo llevan. Es decir, ya estaban cientos síntomas que estaban por ahí, ¿no? Un poco para que entiendan este tipo de filosofía más contemporánea, ¿no? ¿Y quién es este personaje, no? Bueno, hasta aquí no creo que haya tantas preguntas porque solamente es un contexto histórico de el señor Friedrich Nietzsche, ¿no? ¿Qué está planteando él? ¿Vale? Ya filosóficamente, vayamos al tema de hoy. ¿Qué está planteando filosóficamente? Bueno, él va a decir, ¿sí? Eso lo tenemos que tener claro. Él va a decir, por ejemplo, que la razón es una astucia de la vida. ¿Sí? Ahorita vamos a explicar esto. Imaginemos, ¿no? Cualquier persona, ustedes mismos, ¿sí? El que sea, eh, que tenemos la razón, ¿no? Que somos un animal, como decía Kant, que nos distinguimos por la razón. De todos los otros animales somos los únicos que razonamos, dice Kant, ¿no? Lo que nos hace distintos a los demás. Y que eso, el señor Kant dice, eso nos hace poder dejar historia, tener recuerdos, dejar escritos, dejar trascendencia en la historia, ¿no? Sin embargo, Nietzsche dice que en realidad la razón, en realidad más que ser animales que estamos por encima de todos los otros seres, en realidad el ser humano es el sujeto que nace más indefenso. Y él se pone a ver cómo, por ejemplo, me parece que son entre los caballos, no sé si es a los 7 minutos, o sí creo que sí a los 7 minutos, el caballo cuando nace empieza a caminar. De eso depende su sobrevivencia. Y se da cuenta que el ser humano tiene que pasar años para que deje la dependencia de la especie mamífero, de la especie en la que vive, para que pueda en algún momento ser un poco más independiente. Entonces dice, el ser humano utiliza la razón sin duda, tiene razón, pero es parte de un instinto de sobrevivencia, ¿sí? Entonces dice, el ser humano es el ser humano es el ser más indefenso de todas las especies de la Tierra, ¿no? Eh, Dice, el ser humano nace desnudo, desnudo en el sentido de que no tiene pelo que lo proteja del frío. Eh,
y un montón de características que nos hace los seres más indefensos. Y por eso mismo el instinto desarrolla, genera una especie de razón. Entonces, lo que tenemos que entender es que más que creer que la razón es algo superior, la razón surge también como un instinto, ¿sí? Un impulso. Este impulso es un impulso irracional. Es decir, no depende de la razón. Cuando decimos un impulso irracional nos referimos a actos que hacemos y que no necesariamente alguien nos los enseñó. Eh, ¿A qué me estoy refiriendo? Por ejemplo, a ver, pongamos un ejemplo. ¿En algún momento ustedes han sentido o han vivido momentos de un enfrentamiento con alguien, que se peleen con alguien a golpes y que de pronto pueden en algún momento de ser hasta cierto punto utilizar la razón de no debemos hacer esto, no debemos de golpearnos, no debemos de pelearnos incluso? Pero de pronto, cuando ya están en el acto, cuando se sienten atacados, sale el instinto. E incluso uno puede pelearse con alguien y cuando pasa el acto, cuando ya pasa la violencia y uno tiene un poco de tiempo para sentarse a pensar qué hizo, uno puede sorprenderse de hacer actos que nunca se imaginó que podía llegar a ser, ¿no? Alguien que puede siempre tener temor. Alguien puede tener temor a enfrentarse a alguien, pero en el momento en que ya es atacado, no te queda otra más que pelear. ¿Quieres cacahuates? Dile a tu mamá. ¿Te comiste mi patate? Sí. Ahorita te los... Sí, ahorita te los doy. ¿Sí? Entonces, es que me está reclamando mi hija que le comí sus cacahuates. Entonces, llega un momento en el cual uno se da cuenta que aquel que tenía temor a enfrentarse al violento, cuando saca el instinto de sobrevivencia, la voluntad, esta voluntad en el acto mismo no es racional. No lo está pensando uno. El cuerpo mismo actúa como acto de sobrevivencia. Es un arrojarse a no estar pensando, sino estar viviendo en acto, y solamente uno piensa hasta dónde pudo llegar después de que ha pasado el acontecimiento. ¿Alguna vez han sentido esa sensación, compañeros? ¿Alguna vez han estado en esa situación que incluso uno puede decir, me sorprendo lo que hice, nunca pensé que lo podría hacer? O me arrepiento de haber hecho eso, pero bueno, lo hice y ya, y en ese momento no estaba pensando. ¿Han sentido esa sensación o no? Sí. Sí, Jessica dice sí, Fátima dice claro que sí también, ¿no? Sí, Jessica, ¿quieres decir algo? ¿No? No, perdón, profe, es que se activó mi micrófono, perdón. No, bueno, ya está. Entonces, Nietzsche no va a partir de la razón, sino de la voluntad. Y la voluntad no es algo que se piensa. La voluntad es un impulso. ¿Sí? Y de ahí vienen muchas cosas, ¿no? A ver. En algún momento alguien puede decir, yo no pasé la materia de filosofía o no entré a la clase de filosofía porque no tenía celular, porque no tenía computadora, por múltiples razones. Sin embargo, aquel que tiene la voluntad de aprender, aquel que tiene la voluntad de ir más allá de lo que le han dicho, de todas las limitaciones que pueda tener, busca las maneras
Y lo que lo está impulsando a eso es la voluntad. Por ejemplo, una ama de casa, una mujer sola, digamos que no tiene marido, y que además, porque lo he visto, además está con sus hijos, dos hijos, lo que sea, y aparte de eso, trabaja. Y aparte de trabajar, atiende a los hijos cuando puede o como puede. Y aparte de eso, se preocupa por las tareas. Y uno podría decir, ¿y de dónde saca tanta energía? ¿Cómo es posible que pueda hacer todo eso? Es una voluntad. Esa es una voluntad, dice Nietzsche, la voluntad de poder. No tengo computadora, no tengo celular, en fin, una serie de cosas, y sin embargo, voy con el amigo y digo, préstame tu computadora, quiero ver mi clase, ¿no? O sabes qué, voy a hacer tal cosa, o voy a hacer otra cosa, o voy a trabajar para comprarme una, o un montón de cosas. Y ese acto es la voluntad de poder. Es como cuando, si a ustedes les gusta el fútbol, en este grito de sí se puede, ¿no? Sí se puede, sí se puede, ¿se acuerdan que en el fútbol eso gritan? Alguien puede ir perdiendo en el partido. Incluso pareciera ser que ya están, pues quedan pocos minutos, es difícil de que remonten el marcador, ¿no? De que ganen, y sin embargo se escucha un grito, sí se puede. Esa es la voluntad de poder. Sí se puede. Aunque esté todo en contra, aunque pareciera ser que está todo en contra, hay algo que nos mueve, y eso que nos mueve no es la razón, es la voluntad de poder. Y cuando tenemos viva la voluntad de poder, no existen los límites. No existe el límite para decir, ay, no pude. No es, sí puedo, sí podemos, sí pueden. Quiero que entiendan esto, ¿no? La voluntad estamos a un nivel en el cual no lo podemos tampoco pensar tan bien, pero sabemos que está ahí. Por ejemplo, la enfermedad, una gripa, un COVID, ¿no? Tomando en cuenta lo que estamos viviendo hoy. Cuando un virus entra al cuerpo, ustedes no se dan cuenta, porque no lo están pensando, y les va a pasar, ustedes cuando se enfermen no van a estar pensando qué estará pasando en mi cuerpo, pero su cuerpo está, por medio de una fuerza, la voluntad de vivir, todo el sistema inmunológico está luchando, está peleando contra el agente patógeno, es decir, con aquel virus que entró al cuerpo, y está, todo el sistema inmune está poniendo todo de sí para poder vencer a ese virus. Y por eso tenemos temperatura, por eso de pronto nos vamos a dormir, porque nos sentimos cansados, porque mientras el cuerpo está sin hacer esfuerzo, hay todo una energía que se está moviendo en nuestro interior y ustedes no lo están pensando eso. No están pensando, ay, el sistema inmune está luchando. No, 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 ustedes se sienten mal. ¿No? No, están acostados, tienen temperatura, quieren descansar, el cuerpo está cansado, pero por dentro el cuerpo está funcionando con una voluntad de vivir. Aunque ustedes digan que ya no quieren, que están muy cansados, el cuerpo no les está haciendo caso a ustedes. El cuerpo está luchando por sí mismo, por vivir. Aunque ustedes digan, yo ya no quiero crecer, el cuerpo mismo los está arrojando a crecer, compañeros. Se están desarrollando. Ustedes no pueden detener ese crecimiento. ¿Y qué es lo que lo está haciendo? La voluntad de vivir. El cuerpo mismo, en su propio impulso, sin necesidad de razón, está desarrollando su cuerpo y está creciendo. Esta es la voluntad de la que habla Nietzsche. La voluntad de poder es esta voluntad de que cuando tienes todos los límites en contra, tienes que tener voluntad para seguir adelante. Y eso es voluntad de poder. Eso es demostrar que tiene uno poder. El poder no se toma, el poder se ejerce. El poder es ir más allá de lo que me dijeron que no debería de pasar. ¿Sí? Cuando me dijeron, cuando a uno le dicen, tú no vas a hacer esto, ¿no? Tú eres de Tláhuac, me decían a mí, ¿no? Tú no llegas a la universidad porque a final de cuentas te queda muy lejos. Tú no aspires a más. No saben, compañeros, uno tiene que ir en contra a veces de todo. De todo, de todo, de todo, ir en contra de todo lo que está a tu alrededor, incluso de tu propia familia, cuando no cree en ti, cuando no se dan cuenta o
siempre, o quieren ver que no vas a poder. Y uno tiene que demostrar con la propia voluntad de poder. A veces hay que ir en contra de todo. Y eso implica una voluntad muy fuerte. Dice Nietzsche, de ahí viene lo que llama el superhombre. ¿Sí? En inglés se dice el Superman, ¿no? El superhombre. Aquel que no es cualquier humano, sino que va, no se limita, no se limita a obedecer lo que le dijeron que tenía que ser. Calladita te ves más bonita, ¿no? Tú eres mujer, tú no debes de hacer esas cosas. No te toques ahí porque es malo. Todas estas concepciones que nosotros tenemos han sido aprendidas, compañeros. Y dice Nietzsche, lo que pasa es que la razón, lo que ha hecho, ¿sí?, es castrar la voluntad. Es decir, somos gente reprimida. Han reprimido toda nuestra voluntad, compañeros. ¿Sí? Y esa represión ha hecho al ser humano como actualmente somos. Es decir, acuérdense cómo Kant decía, es que si te haces algo malo o no hagas lo que no quieres que te hagan, Nietzsche dice, esa razón de la que habla Kant, conservadora, no hagas nada malo, esa razón en realidad es una castración de la voluntad. Han limitado a la voluntad. Dice Nietzsche, si el ser humano verdaderamente lograra colocarse en el nivel de la voluntad sin la razón, el humano sería más libre. Y no tendríamos que lamentarnos o sentir culpa, porque nos han hecho creer, por medio de la ética, todas las costumbres que tenemos, que debes de sentirte mal por desear sexualmente el cuerpo del otro o de la otra. Y si tú sientes deseos y placer sexual por ese cuerpo, por el otro y de la otra, entonces debes sentirte culpable, porque eres un cochinote. No te masturbes porque te van a salir pelos en las manos, ¿no? Te vamos a cortar los dedos. Imagínense todas esas imágenes que nos generan, son generadas por lo que nos han dicho que es el bien y el mal. ¿Sí? Pero esto lo hemos aprendido, compañeros. Por la cultura nos han dicho, ah, esto es bueno, esto es malo, ¿no? Dice Nietzsche, el punto está en que si nosotros nos vamos al nivel de las pulsiones, nos daremos cuenta que estamos más allá del bien y del mal. Y pone ejemplos, por ejemplo, en un nido, ¿sí?, hay diferentes polluelos, no sé cuántos, 3, 4, pónganle. Y los padres, va a llegar un momento que después de que ya desempollaron, como se rompen el cascarón, los polluelos tienen que ir creciendo. Y va a llegar un momento en que los padres los van a aventar del árbol donde están. Y en ese momento, los pájaros van a caer al piso. O vuelas o mueres. Ahí donde está el bien y el mal. Podemos decir al instinto de esa ave que está bien o que está mal. ¿Ustedes qué piensan? Los padres en el nido avientan a los polluelos. ¿Es bueno o es malo? ¿Ustedes qué piensan? Respuestas así, rápidas. Bueno, Es bueno. ¿Por qué es bueno? Bueno, sí, ¿por qué sería bueno? Está bien. porque de alguna manera está obligando que los pájaros vuelen por sí mismos para no depender de ella.
y que Sí, así encuentren su comida y subsisten. así es, efectivamente. Sin embargo, bajo un mandamiento judio-cristiano dirían, es el no matarás y estás matando a tus hijos porque algunos van a morir. Este acto que parece tan violento y tan salvaje por medio de una cultura que nos enseñó el bien o el mal, entonces nos está diciendo, eh, está matando a sus hijos porque los está aventando. Pero en realidad lo que está haciendo es hacer que por sí mismos busquen la voluntad para poder vivir, la voluntad de vivir. Y entonces dice Nietzsche, si nosotros lográramos ver cuál es la naturaleza del ser humano, no tendríamos que estar, eh, no tendríamos que estar educados bajo ciertas normas, esquemas que nos han dicho esto es bueno o es malo. Dice, porque la cultura del judeocristianismo, ¿sí? Él va a reaccionar contra el Dios judeocristiano, el que inventó el Vaticano, el de la cristiandad. Y va a decir, toda esta cultura de la cristiandad que viene del Vaticano, y se acuerdan de, de esas clases que dimos, ¿sí? Toda esta inversión que hicieron del cristianismo y que a nosotros nos llega, toda esa educación es una educación que castra la voluntad. Y entonces retratan a un Joshua ben Yosef, a un Jesús de Nazaret como algo muy bueno. Es decir, pon la otra mejilla. Si te golpean, pon la otra mejilla. Y si pueden latigarte, que te latiguen. Tú sigue aguantando. Si te crucifican y te meten unos clavos, tú sigue aguantando. No contestes, porque eso es malo. Ser bueno es aguantar. Por eso Nietzsche dice, no, mi filosofía es como la del anticristo. ¿En qué sentido? En que no está pensando en un sujeto que dice carente de espíritu. Porque si tú tienes una carencia de espíritu, te dejas hacer lo que tú quieras. Te dejas maltratar, te dejas golpear, te dejas maltratar, te dejas meter clavos, te dejas crucificar. Dice, y eso es una falta de voluntad, porque si realmente tuvieras una voluntad de poder, no dejarías que te dominen. Contestarías el golpe. Si te dan una cachetada, ¿no? Si pones la mejilla, si te dan un golpe, no pongas la otra mejilla, contesta el golpe, lucha. Y dice, el judio-cristianismo lo que ha hecho es hacer a la gente masoquista. Y es contra ese tipo de doctrina contra Nietzsche está reaccionando. De ahí viene la famosa frase Dios ha muerto. ¿Sí? Cuando dice Dios ha muerto, está diciendo ya no hay un cielo y infierno, estamos en una época de la ciencia. Dios ha muerto, no depende de Dios. Si tú eres bueno o es malo, no es porque Dios lo quiera, o no es porque haya un Dios. Tú tienes que ser bueno o malo, no en función de lo que te digan, que si por miedo, es decir, te dicen, si te portas mal te vas a ir al infierno, y si te portas bien te vas a ir al cielo. Pero ¿qué es portarse bien? Portarse bien es aguantar los golpes. Portarse bien es ser masoquista. Portarse bien es que te lastimes. Portarse bien es guardar silencio cuando te golpean, cuando te explotan. Portarse bien y ser una buena persona es aguantar a tu novio todo lo que te hace, a tu novia todo lo que te hace y tú decir, ya después, cuando venga el reino de los cielos o cuando llegue Dios sobre la tierra, entonces ahí es donde se va a saber la verdad, qué es lo bueno y qué es lo malo. Dice Nietzsche, olvídate de eso. No va a venir, no vas a hacer un juicio, porque también es bien fácil decir, yo soy una persona cruel, violenta, hago el mal, me gusta, con ese sadismo. Y ya, después cuando venga el juicio final, entonces me arrepiento y al arrepentirme directamente al cielo. No hay problema, con que me arrepienta ya pasó todo. Dice Nietzsche, no, no esperen a un Dios, dice Dios ha muerto. Todo lo que tú hagas, cualquier cosa que ustedes hagan, compañeros, no esperen a que haya un legislador como Dios. Lo que hagas
y la justicia de tus actos van a estar aquí y ahora. Entonces, cuando dice Nietzsche, Dios ha muerto, pareciera ser que somos libres porque no tenemos que entregar cuentas a nadie. Pero inmediatamente después de la alegría, viene la melancolía de decir estoy totalmente solo. Porque antes por lo menos podía creer que Dios me iba a salvar, o que si me equivocaba o cualquier cosa, si me arrepentía, me iba al cielo, X. Ahora ya no hay eso. Y entonces todo lo que hagas es aquí y ahora, en este momento. No esperes a que la Virgen te salve para ver si pasaste la materia de filosofía. Si tú trabajaste, vas a pasar. Simplemente eso. Si no quieres pasar, es una cuestión también de masoquismo, el no querer, del quererse lastimar, porque nos han enseñado a lastimarnos, a hacernos daño. Y todas las normas del bien y del mal, todos los códigos que te dicen esto es bueno o esto es malo, es una manera de estarte reprimiendo, dice Nietzsche. Entonces él va a postular la idea de que la conciencia, todo lo que tenemos en nuestra cabeza, todo lo que nos han metido en nuestra cabeza de que es bueno y malo, se va quedando en la conciencia, ¿no? Imaginen que esta mesa es todo lo que nos han inculcado la iglesia, los padres, el pueblo, la familia. Y dice Nietzsche, lo que tenemos que hacer es que cuando nosotros ya nacemos y crecemos, todo esto nos determina. ¿Somos libres realmente? Cuando nos han dicho cómo vestirnos, tú eres mujer, tienes que usar falda. Tú eres hombre, tienes que usar pantalón. Tú eres mujer, tienes que usar el pelo largo. Tú eres hombre, tienes que trabajar. Tú eres mujer, tienes que estar en la... Y así, un montón de cosas. Todo eso nos los han metido en la cabeza. Y cuando crecemos, uno dice, ay, pues es que yo soy hombre o soy mujer, ¿no? Me resulta muy curioso el caso de cuando a las niñas, no sé, hacia todas, ¿no? Pero he visto algunos casos, esos de que desde que nace, ay, tus 15 años, ay, tus 15 años. Cuando ya vengan tus 15 años, y ya cuando me empieza a tener conciencia un poco la niña, le dicen, vas a querer 15 años, ¿verdad? Y ya cuando está a punto de cumplir 15 años, dicen, hay que preguntarle a la niña a ver si quiere 15 años. ¿Quieres 15 años? Y la niña dice, sí, quiero 15 años. Claro, durante 15 años le han metido en su cabeza que debe de querer 15 años. Y al final, la quinceañera termina creyendo que lo que ella está decidiendo es lo que ella quiere. Y no se da cuenta que lo que ella quiere en realidad fue toda la imposición que de años han metido en su cabeza. Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Dice Nietzsche, para verdaderamente ser libres tendríamos que tirar a la basura todo lo que tiene nuestra razón. Dice, es hacer una tabla rasa, tirar todo a la basura y comenzar de cero, comenzar de nada. Y de ahí viene la locura también. De ahí en este momento ya se puede entender por qué Nietzsche llega al manicomio. ¿Por qué? Porque se pone más allá del bien y del mal. Es decir, la locura y la razón. La razón es donde normalmente nosotros nos estamos moviendo, pero dice, quizás Nietzsche se está poniendo en un nivel superior, y en ese nivel superior puede entender a los de abajo, pero los de abajo no pueden entenderlo a él y por eso lo tachan de loco. Y mientras Nietzsche se pone en este lugar, esa locura es una locura maravillosa porque está más allá del bien y del mal. ¿Sí? Y entonces en algunas sentencias por ahí él decía, lo que estoy diciendo ahora no lo están entendiendo la generación. Es un hombre brillante que era un total incomprendido. Dice, y no lo están entendiendo, solamente los filósofos que están por venir me comprenderán, dicen así habló Zaratustra. Esos van a pasar 100 años para que empiecen a comprender apenas qué es mi filosofía. Han pasado ya más de 100 años desde la muerte de Nietzsche. Y nosotros, aquí presentes, seríamos aquellos que podríamos entender lo que está diciendo Nietzsche. Y no sé si lo estemos entendiendo. ¿Sí? Nosotros ya pasaron 100 años, seríamos los nuevos filósofos que estamos tratando de que ya deberíamos de entender a Nietzsche.
Quién sabe si lo estemos entendiendo, porque Nietzsche estaba en un nivel diferente. Y quizás por eso lo tachan de loco, y quizás por eso lo mandan al manicomio, porque nadie en la sociedad de su época podía entender lo que estaba diciendo. Es una condena, hasta final de cuentas, ¿no? Entonces, ¿hay actos irracionales? Claro que hay actos irracionales, compañeros. Y ustedes lo hacen, ¿no? Ya pasamos de la violencia al amor, por ejemplo, ¿no? ¿Han hecho actos de locura por amor? No, no puedes llegar a las 11 de la noche, a las 12 de la noche. Pero es que cuando estoy con él, con ella, no me importa lo que vaya a pasar. Sé que me van a regañar, una serie de cosas. Pero quién sabe por qué lo hago. Quién sabe por qué siento el deseo por la otra persona. A tal punto, ¿sí? De que también uno puede decir en esos tipos de actos, pero ¿qué me pasó, no? Yo no soy así, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un acto de deseo sexual, de deseo metafísico por el otro, cuando uno se está besando, ¿no? Cuando uno está tocando, cuando uno está siendo tocado, cuando siempre nos han dicho, no, no te dejes tocar, no, 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 no permitas que pase eso, no muestres tu cuerpo al otro. Y llega un punto en el cual ya cuando ya no es lo racional lo que te enseñaron que es bueno y malo, sino es el deseo. Y en ese deseo, todos estos actos racionales se olvidan. Y se cae la ropa, y los besos, y las caricias, el tocar y ser tocado. Esos tipos de actos es como una especie de no razón, sino de sentimiento, de estar sintiendo al otro en el deseo. Y no se puede, y claro, ahí está el amor. Hasta cierto punto en ese deseo ardiente por el otro. ¿No? Recuerdo algunas experiencias de viejos amores quizás, ¿no? De otras épocas en las cuales yo podía llegar a la casa de una novia que tenía y ella salir por la ventana y tenía un árbol y yo decía, pero ¿cómo? Sí, sí, sí. Nada más que no se enteren mis papás, ¿no? Y nos escabullíamos en la noche, ¿no? Para ir a alguna fiesta eh, de esas fiestas que uno hace, ¿no? En las prepas y todo eso, ¿no? Y de pronto uno dice, ¿qué es lo que impulsa a hacer ese tipo de actos? A romper las reglas, a romper las normas establecidas en las cuales hemos estado sumergidos toda la vida. La voluntad de vivir, la voluntad de poder. Realmente querer hacer las cosas. No basta con lo que me han dicho. Hay que hacerlas, hay que ir más allá. Eso es Nietzsche, la voluntad de poder. Bueno, hasta aquí preguntas. No, profesor. No. Bueno, la última parte, la última reflexión que vamos a tener es acerca de la verdad y de las tres transformaciones. La verdad en que, la verdad, dice Nietzsche, nos hemos creído el cuento de que el ser humano es aquel que puede tener la verdad y que es la medida de todas las cosas. Es decir, que si el ser humano ve el rojo aquí o ve el blanco, es blanco, le ponemos nombre y decimos es rojo. Pero hay animales que no ven estos mismos colores que nosotros estamos viendo. ¿Por qué nosotros creemos que tenemos la verdad? Un águila a cierta altura puede ver cómo se mueve un roedor. El ser humano es limitado, no puede ver eso. Un perro, quizás, no sé, otro animal, un topo, quizás, no sé, puede oler de una manera tal que nosotros difícilmente podemos tener ese tipo de conocimiento, ¿no? El silbido de los perros cuando suena, soplan el silbato para perros, ustedes no lo alcanzan a percibir, pero los perros sí. ¿Por qué? Porque tienen más agudo el sentido. Es decir, el ser humano tiene un montón de limitaciones para conocer el mundo. ¿Por qué creer que el ser humano tiene la verdad? Y entonces dice, todo lo que el ser humano está haciendo y que cree que es verdad, en realidad está partiendo de un ser humano totalmente limitado. Y que hay seres sobre la naturaleza mucho más capacitados que nosotros para la vista, para el tacto, para el gusto, para el olfato, para el oído. ¿Por qué creer que el ser humano es la medida de las cosas? Y con eso está destruyendo toda la filosofía de Kant, Hegel, todos aquellos que dicen, no, el yo, el ser humano, dicen, no, ¿por qué?
No podemos saberlo. Es mucha pretensión, es demasiado egoísmo creer que el ser humano es la medida de todas las cosas. Y bueno, la última reflexión es la reflexión de la transformación del espíritu, ¿no? Entonces dice Nietzsche, está el espíritu y tiene tres transformaciones. Este es el capítulo 1 de Así habló Zaratustra. Y dice, el espíritu va a tener tres transformaciones. Una es el espíritu del camello. El camello es aquel animal que siempre pide más, más carga. Siempre puedo con más, puedo con todo. Siempre exige tener un poco más de carga. Soporta todo, soporta humillaciones, soporta golpes, soporta todo. Dice, hay gente que vive en el espíritu del camello. Soporta clavos, soporta crucifixión, soporta la muerte, sin quejarse, siempre sonriendo. Un pueblo humillado, golpeado, y siempre dice, puedo soportar más. Esta canción de, ¿cómo se llama ella? Mon Laferte, ¿no? ¿Por qué te fuiste si aún podías soportar, ¿no? Tu falta de querer, creo que por ahí dice la canción, ¿no? Dices, wow, qué masoquismo, qué camello, ¿no? Yo puedo soportar aún más. Y dice, sin embargo, dice Nietzsche, el camello va a tener una transformación hacia el león. Claro, el espíritu guerrero, el espíritu que quiere dejar de ser camello. Y entonces ese camello se convierte en león cuando el león empieza a desafiar a todos aquellos que lo han golpeado, todos aquellos que lo han lastimado, que lo han humillado. Y entonces deja de ser camello, se quita la carga y lucha. ¿Sí? No solamente lucha, mata a todos aquellos que le han hecho daño. Entonces, el espíritu del león es aquel que se revela contra el orden establecido, y este es la ruptura del orden. En esa ruptura del orden, el león destruye el viejo orden, lucha hasta el final, muere, tiene una fuerza, se revela. ¿Quién es aquel? Quiere venganza, ¿sí? Quiere destruir a aquellos quien lo han destruido. Sin embargo, dice Nietzsche, va a haber una tercera transformación del león al niño. ¿Y qué es algo que el niño no puede hacer? ¿Qué es algo que el niño sí puede hacer y que el león no puede? Dice, sorprenderse. Y entonces ese es el orden nuevo. ¿Sí? El orden nuevo es lo nuevo. ¿Sí? Es algo nuevo, es cuando el niño se sorprende de nuevo ante el mundo. Esas maravillas de encontrarse frente, no sé, a un árbol y decir, wow, ¿qué es eso? Es un árbol, oh, ¿qué importa? Qué bonito es el árbol. Esa sorpresa del niño de ir descubriendo el mundo es a partir de destruir el orden establecido de la ética, de la moral, ¿sí? Por medio de la fuerza del león, pero va a generar un nuevo orden, y ese nuevo orden va a ser la belleza, el amor. Ya no el amor reprimido, sino el amor pleno, la sexualidad plena, el orgasmo, el éxtasis, ¿sí? Ese momento irracional, pero que ya no se vive con culpa. Tengo culpa por sentir rico, tengo culpa por sentir cosquillas, tengo culpa por mi cuerpo. Es sí sentir rico y lo disfruto sin culpa. Es el orden nuevo, la sorpresa del niño. ¿Qué es esto? ¿Qué es esta novedad? Queda claro más o menos las tres transformaciones del espíritu, del camello al león, del león al niño. Y dice Nietzsche, esta es el espíritu de la voluntad de poder. Aquel que quiere dejar de ser víctima, lo puede hacer, siempre y cuando transforme su espíritu. Bueno, ¿preguntas hasta aquí? No, profesor. Bueno, hasta aquí llegamos. Llega el momento de las lágrimas y las despedidas, ¿no? Yo quisiera preguntarles, ya fuera de la clase, ¿no? Voy a dejar de grabar, ¿sí? Para que esto no salga. Entonces,